vamos a explicar la crisis del siglo XIV. Nosotros estuvimos viendo que el feudalismo tuvo una etapa de expansión, de crecimiento, entre el año 1000 y el siglo XIII aproximadamente. En esa etapa de expansión se habían buscado nuevas tierras disponibles para el uso de la misma, para la producción de alimentos, pero a lo largo del tiempo estas tierras fueron sobreexplotadas, es decir, no se dejó una porción de esas tierras para descansar. Esto quiere decir que por un tiempo no se siembre en una zona para que esa tierra descanse y vuelva a recuperar nutrientes. Como vimos en la etapa de expansión, había aumentado la población, había que alimentar a toda esa población y entonces no se deja descansar la tierra y como que se sobreutiliza la tierra, se siembra y se cosecha siempre sobre los mismos lugares, ocasionando ahora un problema que vamos a explicar después. Pero esto le vamos a sumar que las tierras que estaban disponibles tuvieron un límite. Bueno, ya habían conquistado cada señor feudal distintos territorios, habían secado pantanos, fue la etapa de destrucción de los bosques europeos porque talaron bosques para tener esas tierras disponibles para la siembra. Habían avanzado algunas tierras sobre lagunas y sobre sectores por ahí más húmedos, entonces ya no quedaban más tierras disponibles y las que tenían estaban sobreexplotadas. Esto va a dar como resultado, como consecuencia, la baja productividad agrícola, es decir, tenemos menos alimentos. Si hay menos alimentos, los campesinos no pueden pagar los tributos que los señores feudales exigen. Esto va a dar origen a la famosa crisis del siglo XIV. Es decir, lo que tenemos en naranja serían las causas y la consecuencia es esta baja de productividad. Y esta baja de la productividad agrícola, o sea que haya menos alimentos, genera dos consecuencias. Primero, la mortalidad. Mueren muchas personas por hambre. Y por otro lado, aumentan las pestes y el contagio de enfermedades, porque las personas están hambrientas, con bajas defensas, y además es una época en la que ahora vamos a explicar que en Europa se difunde una peste que va a ser la peste negra. Todo esto va a hacer entrar en crisis al sistema feudal. Es un momento de agotamiento de los suelos. Los suelos tenían que dejarse descansar. Ustedes lo habrán visto en primer año. Las tierras se dividían en tres partes. Una se sembraba con, por ejemplo, trigo, otra con maíz y la tercera parte se dejaba descansar. Al año siguiente se rotaba. Entonces siempre había una parte de tierra descansando. O sea, sin cultivar, sin sembrar y sin cultivar. Esto al no ocurrir hay un agotamiento de los suelos, un límite de la expansión y entonces baja la cantidad de alimentos, no alcanza para toda la población europea y entonces también aparece como consecuencia la mortalidad, es decir, el descenso de la población. Este es el momento de la famosa peste negra, una epidemia, no es una pandemia como en la actualidad porque solamente se dio en Europa, pero nosotros estamos viviendo un momento bastante similar o que tiene algunos puntos de conexión. Por ejemplo, esta peste va a afectar a todas las clases, o sea, a todos los grupos sociales, perdón, no había clases, a todos los estamentos sociales, tanto al señor feudal como al campesino. Digo que no había clases porque la diferencia entre personas era por nacimiento y por sangre y no por riqueza, ¿sí? En este sentido hay una conexión con la pandemia que estamos viviendo hoy. Más allá de la clase social a la que pertenezcas, el virus te puede llegar, ¿no? Bueno, esto fue uno de los grandes miedos que atravesó este momento del siglo XIV, porque algunos que se creían con privilegios y demás, como los señores feudales, como los obispos, bueno, también les llegaba la peste. ¿Por qué peste negra? Porque es una peste, ahí voy a poner algunas imágenes que ahora vamos a explicar, de distintas pinturas, porque como fue un hecho tan traumático quedaron muchas pinturas, escritos sobre este momento. La peste negra es porque generaba una especie de hematomas o de
como si fueran ampollas en el cuerpo de color oscuro, como cuando tenemos un moretón, ¿sí? Y por eso también se la llamó bubónica, por esas especies de hematomas en el cuerpo. Y era una enfermedad muy contagiosa. Hasta los cuerpos muertos contagiaban. Por eso trataban es muy feo lo que voy a contar, pero de apilarlos todos y quemar hasta las ropas y todo lo que esa persona había tocado y usado. En las pinturas que nos quedan de la época, aparece representada muchas veces la muerte, la figura que ven más a la derecha de la pantalla, o las dos que están más arriba, ¿no? La muerte como que viene a buscar a distintas personas. Este era el miedo de esta Edad Media, de este siglo XIV. Por eso hay algunos escritos de la época que se llaman La danza de la muerte. Hubo varias como obras de poesía y como si fueran pequeñas representaciones, hoy podríamos decir teatrales, todavía no estaba visto así, pero que hablaban como de la muerte viniendo a buscar al sacerdote, al guerrero, al campesino, al comerciante, ¿no? Entonces como que en ese sentido la muerte no distingue sector social. Esto asustaba más desde ya a los sectores más privilegiados, ¿no? Por eso en la imagen del medio vemos como una situación de caos. La cantidad de muertos fue muy alta, no tenemos cifras exactas porque no había censos como hay ahora, no había tanto registro. Y tampoco sabemos del todo el origen de esta enfermedad, porque si bien muchos historiadores dicen que es una enfermedad que viene por el comercio, no sé si se acuerdan, la semana pasada hablamos del comercio medieval, este comercio con Oriente, lo que dicen algunos historiadores es que traen el virus en barcos desde Oriente y que el animal que va a transmitir el virus va a ser una rata. A ver, está igual un poco en discusión, no hay certezas sobre esto, pero porque siempre le echamos la culpa a Oriente y a algún pobre animalito, ¿no? Pero bueno, hay estudios, hay historiadores, antropólogos y arqueólogos que están en Europa estudiando fosas donde se enterró a toda esta población o a los restos y cenizas de esta población, y bueno, hay algunos datos, pero es muy difícil de estudiar porque pasó mucho tiempo, ¿sí? Pero bueno, hay estudios que se están haciendo para tratar de ver la causa. Y por último, la imagen que está a la izquierda y abajo, ahí por donde está mi nombre, tiene que ver con los médicos de esa época. Recuerden que no hay medicina como ahora, no hay un pensamiento científico. Los médicos eran más bien personas que tenían conocimientos acerca del uso de hierbas, de plantas medicinales, que se habían formado junto con otros. Si bien las universidades van a surgir en el siglo XII en las ciudades medievales, no podemos hablar de la medicina como hoy porque no había los avances que hay hoy. Los médicos usaban esta especie de máscaras con picos como si fueran pájaros. Se piensa que porque allí adentro ponían algunas hierbas para oler, por ejemplo lavanda y demás perfumadas, porque la peste negra ocasionaba muchos olores en los enfermos. Entonces, para evitar eso y para evitar la inhalación de esa enfermedad. Piensen que nosotros hoy usamos barbijos, ¿no? O sea que hay algo que, aunque pasen los siglos, nosotros nos estamos cubriendo el rostro para protegernos. Bueno, acá en el siglo XIV también. Para finalizar, algunas consecuencias, vamos a seguir estudiando otras más adelante. El descenso de la población europea, o sea, hay una gran mortalidad. Hay discusión sobre las cifras también entre los historiadores. Después, la imposibilidad del pago del tributo. Es decir, los señores al principio exigían, pero si los campesinos, los suelos están agotados, no hay alimentos, no pueden pagar el tributo, o si pagan el tributo se quedan con hambre, pasan hambre. Entonces ahí, al principio los señores van a seguir exigiendo tributo y en algún momento se van a dar cuenta que los campesinos no están pudiendo pagar, por más que los amenacen, los castiguen y demás. Entonces, esto lo que va a ocasionar es que esos señores feudales se debilitan, su autoridad se debilita, piden el pago de tributo y no lo están recibiendo.
Entonces esa relación entre señores y campesinos va a cambiar. No va a dejar de existir, va a haber relaciones feudales hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII, pero cada vez más debilitadas. Por otro lado, quedan algunas tierras libres, algunas tierras abandonadas. Piensen que también hay familias enteras de nobles, de señores feudales que mueren. Entonces, hay zonas despobladas que después se van a ir poblando con campesinos que van a estar un poco más libres, entre comillas, ¿no? Y que van a estar un poco mejor en el siglo siguiente porque van a tener la posibilidad de estar en esas tierras. Y va a haber otras consecuencias que las vamos a ir viendo después. Van a ver que todo lo que veamos que ocurre en el siglo XV, que es todo un momento de recuperación, de crecimiento, de esplendor, tiene igual que ver con esta crisis del siglo XIV. Esta crisis trastocó todas lo que se pensaba hasta ese momento. Y entonces va a dar origen a una nueva sociedad y a un nuevo mundo que vamos a llamar a partir del siglo XV el mundo moderno, pero eso lo vamos a ver en próximas clases.